siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor. Bienvenidos. En estos días donde el mundo cristiano celebra la pasión de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, queremos compartir una serie de reflexiones que van a hablar sobre este tema, que mucho se ha transgiversado en el mundo secular, hasta en nuestra misma fe. Tanto así que estos días lo esperamos para relajarnos, lo esperamos para salir a divertirnos, tal vez para salir de viaje. Obviamente ahora con este confinamiento por la pandemia estaremos en casa, ¿no? Pero que sea un tiempo donde podamos acercarnos a Dios con esa necesidad, con ese corazón humillado delante de Él, sabiendo que nuestra vida está en sus manos y tanto tenemos que agradecerle cada día de nuestras vidas. El tema de hoy le hemos puesto por título El camino de la esperanza. Y es que cuando Dios creó al hombre, le dijo: el día que desobedecieres, morirás. Lo va a decir Génesis 2:17. Pero Satanás convenció a Adán y a Eva de que eso no era cierto. Y ellos desobedecieron. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Dios le otorgó el perdón de esa muerte que significaba la separación de Dios, porque solo en Dios está la vida. Y Adán vivió aproximadamente 900 años. De ahí en adelante, cada descendiente de Adán heredó la deuda. Dios le dio a Adán la responsabilidad de administrar el planeta. Era una gran responsabilidad, ¿no? Era una gran responsabilidad. Y cuando Adán murió, les dejó la herencia a sus descendientes, pero a la vez nos dejó la deuda moral que contrajo con Dios. La única manera de quedar libre de la deuda era que alguien cumpliera cabalmente la ley de Dios. ¿Cómo iba a ser eso? Viviendo una vida perfecta, sin pecado, y que estuviera dispuesto que mi deuda se cargara a su cuenta y muriera en mi lugar, ofreciendo un sacrificio sustitutivo. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo, el hombre perfecto, cumplió la ley de Dios a la perfección y murió en mi lugar allí en la cruz. Esa es la verdad. Por eso 2 Corintios, vamos a nuestras Biblias, 2 Corintios en el capítulo 5, en el versículo 21, va a decir: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa frase le hizo pecado por nosotros. Habla de las consecuencias de nuestro pecado cargado a la persona de Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que fuésemos, dice, hechos justicia de Dios en él. Eso nos deja ver las bendiciones que recibe el pecador, que somos tú y yo, ¿no? Que esas bendiciones que nosotros recibimos, dice, de ese pecador justificado, recibe el carácter santo de Cristo, por medio del cual es declarado santo o justo sin serlo. Entonces la cruz permite que ocurran dos cosas: que el pecador quede sin deuda, ¿no? Y que ese mismo pecador adquiera una santidad ajena que le ha sido otorgada al creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y esa santidad es la santidad de Cristo. Por eso Romanos en el capítulo 3, en el versículo 24, dice: siendo justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es que Dios creó al hombre para vivir una relación estrecha con él. Pero el hombre pecó y se alejó de Dios. Desde ahí solo hemos mostrado cada día la maldad que hay en nuestros corazones. Pero Dios, por medio de su Hijo, Dios ha ofrecido un camino de salvación. Aún a personas que no merecen esa salvación y que nunca han deseado caminar en los caminos de Dios. El hombre siempre ha querido hacer sus propios caminos, pero todas sus obras son manchadas por el pecado. Y estábamos perdidos, por eso la vida, la muerte y la resurrección de Jesús contribuyen a la salvación de los perdidos y nada ni nadie más puede hacerlo. Podemos decir que Jesús vino a vivir, a morir y a resucitar de entre los muertos para conquistar finalmente el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces, por lo tanto, la salvación del hombre, esa salvación que Dios nos la da por gracia, esa salvación requiere de 3 cosas: de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los tribunales humanos son conocidos por su injusticia desde mucho antes, y los malvados frecuentemente prosperan mientras que los justos sufren injustamente. Y eso se ve en el arresto, eso se ve en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna víctima de injusticia fue nunca más inocente que el Hijo de Dios sin pecado. Y sin embargo, nadie sufrió más agonía que él. Fue ejecutado cruelmente por hombres que reconocieron abiertamente su falta de culpa. ¿Acaso Judas no se ahorcó? ¿Acaso Pilatos no se lavó la mano? Sin embargo, al mismo tiempo, Barrabás, ¿no?, un asesino y ladrón, fue liberado. Fue la farsa de justicia que el mundo jamás verá, pero es parte de la justicia humana. Y tomemos en cuenta algo. Nuestro Señor Jesucristo fue el único individuo verdaderamente sin pecado que jamás haya vivido. El hombre más inocente y virtuoso de todos los tiempos. Él dice, no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Va a decir 1 de Pedro 2:22. Él era santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Va a decir Hebreos 7:26. Y sin embargo, el tormento y el castigo que sufrió en su muerte fue mucho más atroz de lo que nadie más haya sufrido. Llevaba todo el peso de la deuda por el mal humano. Ese mal humano que tú y yo cada día cometemos, cada día pecamos, cada día de nuestras vidas. Él sufrió como si fuera culpable de las peores ofensas de la humanidad. Sin embargo, él no era culpable de nada. Cuando vemos la cruz, observamos el acto malvado e injusto, perpetrado por las manos de hombres malvados. Pero esa no es la historia completa. La crucifixión de Cristo fue también el acto más grande de justicia divina jamás realizado. Fue hecho de acuerdo con el propósito determinado y el conocimiento previo de Dios, va a decir Hechos 2:23, y para el más alto de los propósitos. La muerte de Cristo aseguró la salvación de números no contados de personas y abrió el camino para que Dios perdonara el pecado sin comprometer su propio estándar perfectamente santo. Dios es santo sobre todas las cosas. Y Cristo no fue solo una víctima de hombres injustos cuando fue clavado en la cruz. Aunque fue asesinado injustamente y ilegalmente por
por hombres cuyas intenciones eran solo malas, Cristo murió voluntariamente, convirtiéndose en una expiación por los pecados de los mismos hombres que lo mataron. Fue el mayor sacrificio jamás hecho, el acto de amor más puro jamás realizado, el acto más elevado de justicia en favor de todos los humanos. Todo verdadero cristiano sabe que Cristo murió por nuestros pecados. Esa verdad tan rica que solo la eternidad revelará toda su profundidad, porque no podemos entenderla. Pero en nuestros afanes de la vida cotidiana, estamos demasiado inclinados a dar por sentada la cruz de Cristo. Y descuidamos en meditar en esta verdad de todas las verdades, perdiéndonos su verdadero valor. Muchos piensan que Cristo es simplemente una víctima de la injusticia humana, un mártir que sufrió trágica y necesariamente, pero la verdad es que su muerte fue el plan de Dios. De hecho, fue la clave del eterno plan de redención de Dios. Lejos de ser una tragedia innecesaria, la muerte de Cristo fue una victoria gloriosa. El acto más bondadoso y maravilloso que la benevolencia divina ha realizado en nombre de los pecadores. Es la expresión consumada del amor de Dios por nosotros. Pero sabes, aquí también vemos la ira de Dios contra el pecado. Lo que acostumbramos a pasar por alto en estas fiestas de Semana Santa, ¿verdad? Lo que acostumbramos a no tomar en cuenta en las canciones que ahora se cantan y las reflexiones sobre la cruz. Es que fue el derramamiento del juicio divino contra la persona de Cristo. No porque Él merecía ese juicio, sino porque lo llevó en nombre de aquellos a quienes Él iba a redimir. La muerte de Cristo es con mucho el evento más importante de la historia de la humanidad. Y cuando nosotros vemos eso y entendemos que es el punto focal de la fe cristiana y será nuestro refugio en el juicio final. Todas nuestras esperanzas más preciosas provienen de la cruz de Cristo. Y por lo tanto, nuestros pensamientos más elevados también deben de estar cimentados en esa cruz. Es un tema que no podemos permitirnos descuidar o tratar a la ligera. Esa asombrosa maravilla de la justicia divina que proporcionó la salvación a los pecadores que nunca podrían haberse rescatado. Y en esos pecadores estoy yo, en esos pecadores estás tú, querido hermano. No debemos perder esa profundidad. Fue aquí donde la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se unieron. Y la palabra de Dios afirma que el verbo que es Cristo, dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, va a decir Juan 1:14. Y Filipenses en el capítulo 2, vamos a ir a nuestras Biblias, Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús permaneciendo 100% hombre y 100% Dios. Durante su vida exhibió características humanas y atributos divinos en su paso por esta tierra. Y nunca había oído algo semejante nadie ha podido hacer algo igual fuera de la persona de Jesús. Un hombre con una naturaleza divina y una naturaleza humana, cuyo nacimiento estaba
profetizado desde mucho antes en el Antiguo Testamento. Y es cuando Isaías en el capítulo 7, en versículo 14, va a decir, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía del Antiguo Testamento que habla del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo se ve confirmado en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:23, donde traduce el nombre Emmanuel como Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y Lucas explicará con más detalles en el capítulo 1 de su Evangelio sobre el milagro del nacimiento de Cristo y de esa señal que confirmaría que lo que estaba pasando, que lo que estaba aconteciendo era obra de Dios y no del hombre. Era Dios con nosotros, el mismo Jesús viviendo una vida sin pecado. Por eso recordamos que, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Maravillosa palabra. Cristo nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado, algo que ningún otro ser humano ha podido hacer. Solo Jesús podía cumplir la ley dada al pueblo judío y así cumplir ese requisito para ir a la cruz en nuestro lugar. Debemos entender la importancia de la vida perfecta de Cristo que garantizaba nuestra salvación. El pueblo de Israel no había escuchado la voz de Dios por 400 años. Hasta este punto de la historia, cuando Juan el Bautista proclama al Salvador, que al nacer es admirado por pastores, es alabado por hombres marginados, dándole nombre al lugar olvidado, este rincón del mundo llamado Belén. Todos lo conocen ahora, ¿verdad? Este mismo evento, cumpliendo las promesas de Dios por medio de los profetas. Eso y mucho más es Cristo en nuestra vida. Eso y mucho más. Dice, Dios con nosotros. Solo Cristo nos da un nombre delante de Dios. Nunca olvides eso. Solo Cristo trae paz a nuestros corazones, trae esperanza al perdido, misericordia al caído y nos muestra el camino de regreso a Dios. No con nuestras fuerzas, no con nuestras formas, sino con lo que Cristo hizo por nosotros. Su vida, su muerte, su resurrección es el precio que pagó por ti y por mí. Dice, yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cree en el Señor Jesucristo y tu vida tendrá la dirección y el sentido por el cual Dios te creó. Que la paz de Dios sea en vuestros corazones. Dios los bendiga. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación.